Bueno, muchas gracias. Me alegra muchísimo compartir este tramo del panel con Juan Lach, un intelectual al que respeto y admiro muchísimo. Y la verdad estoy muy contento, Juan, que haya subido al escenario, porque cuando se fue esta gente que habló antes pensé que era porque no tenía mucho interés en escucharme, ¿no? Así que les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de discutir con ustedes acerca de las ideas que volqué en el último libro que publiqué el año pasado, Argentina 4.0, la revolución ciudadana. Y creo que entran muy bien, caben muy bien en los temas que ha organizado este panel, porque la base técnica del libro radica en la aspiración de pasar desde una democracia electoral largamente practicada en Argentina a una democracia institucional que fortalezca y expanda los derechos de los ciudadanos, dando por fin término a un largo ciclo de liderazgos personalísimos que han tenido predominio en la política argentina. Me han pedido que hablara sobre el futuro de la representación política en el siglo XXI. Y por supuesto es muy difícil hacer futurología, uno se refugia a veces en estos ejercicios pronosticando a muy largo plazo, de manera que no quede nadie para reclamarle si se equivocó cuando hizo esa predicción. Pero de una cosa podemos estar seguras, con tanta gente conectada en tantos lugares del mundo, el futuro tendrá la sociedad civil más activa, más abierta y globalizada que el mundo haya conocido jamás. Hoy tenemos ya 5.000 millones de conexiones a Internet. Como una persona tiene más de una conexión con su tableta, en su teléfono inteligente, eso refleja un poco más de 2.000 millones de personas que ya están conectadas a los sistemas informáticos y que trabajan diariamente, conviven diariamente con ellos, expresándose y vertiendo opiniones y aspiraciones. Se espera que en los próximos 5 años ese número se duplique y pasemos de las actuales 5.000 millones de conexiones a 10.000 millones de conexiones y que en una década tengamos tanto como 7.000 millones de personas conectadas. Este proceso y sobre todo la vocación de los ciudadanos por expresar sus frustraciones, sus necesidades, su voluntad de participar en el debate público, ha llevado a algunos pensadores a definir este espacio de interacción en Internet como una especie de plaza pública virtual. Nos guste o no, lo que tenemos hoy y tendremos cada vez más en el futuro es una plaza pública virtual donde los ciudadanos se expresan y plantean sus opiniones y sus aspiraciones de política y necesidades sociales. A mí me gusta el término de plaza pública virtual porque de alguna manera nos remedra la idea de la Plaza de Atenas, el locus original de la organización democrática en la Grecia antigua. Y tiene también un elemento relevante para considerar esta plaza pública virtual, y es que el proceso, el relativo fracaso de la democracia ateniense se explicó en términos históricos y sociales por la inexistencia de instituciones apropiadas para canalizar la interacción de los ciudadanos con la cosa pública. Y ese es exactamente el desafío que enfrenta ahora esta nueva plaza pública virtual, donde los ciudadanos intercambian opiniones, se autoconvocan a manifestaciones, expresan sus necesidades, ¿no? El gran desafío que tiene esta democracia digital, si me permiten llamarla de ese modo, es precisamente el de encontrar la manera de desarrollar instituciones que administren de una manera efectiva la participación pública en el debate político. La verdad que este fenómeno y esta definición de plaza pública virtual parece ser la dirección en la que se vienen moviendo millones de personas autoconvocadas a través de redes sociales alrededor del planeta. Yo recuerdo bien, a fines
del siglo XX, cuando me incorporaba a las Naciones Unidas, manifestaciones convocadas entonces a través de Internet. Todavía no existía la red 2.0 o las aplicaciones de las redes sociales, pero la Internet era suficientemente poderosa para convocar manifestaciones multitudinarias contra, en ese momento, la globalización de la economía. Protestas contra la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, a fines del siglo pasado. Más recientemente, ya con la red 2.0, presenciamos los eventos relacionados con la primavera árabe, las protestas de comienzos de 2011 y las movilizaciones de indignados europeos y norteamericanos en el 2011 y 2012, incluidas las demostraciones masivas en Brasil, Chile, Perú y aquí en Argentina en el año 2013. En un hecho sin precedentes, estas protestas se organizaban sin apelar a un liderazgo personal o a políticos en funciones que convocaran. Me gustaría recordar, por ejemplo, un hecho que a mí me impresionó mucho y que describo con más detalle en el libro, que es una protesta organizada en octubre del 2012, utilizando redes sociales para coordinarse y comunicarse. Los manifestantes se reunieron en 82 países y 950 ciudades. Probablemente en el futuro se recuerde a esta como la primera protesta de carácter verdaderamente global y colectivo. El resultado o la razón de ser de estas propuestas es un reclamo muy concreto de los ciudadanos que quieren ser tenidos en cuenta más allá y más acá de las rondas de elecciones que tienen lugar periódicamente. Y aunque estas protestas son difíciles de mantener en el tiempo, sin duda yo creo que constituyen ya un hecho político de la nueva época. Como hemos visto recientemente en Chile, han llevado al gobierno a ajustar sus programas en materia educativa y en Brasil, sin ir más lejos, a retrotraer aumentos de tarifas en el sistema de transporte. Hay que reconocer, sin embargo, que estas protestas han sido más efectivas para expresar el desacuerdo que para construir propuestas alternativas. Probablemente esta es una consecuencia natural derivada de dos hechos bien definidos. En primer lugar, no está clara o no está definido de una manera precisa cuál es la contienda ideológica que se plantea con estas protestas, si es que tienen alguna. Yo creo que no hay una divisoria como la que teníamos en el siglo XX entre opiniones de izquierda y opiniones de derecha. Me parece que en estas protestas los manifestantes buscan criticar y plantear sus desacuerdos, sobre todo con formas de gobierno, manifestándose en contra de sistemas jerárquicos, cerrados, que no distribuyen ni habilitan la participación ciudadana en el poder, mostrándose a favor de sistemas abiertos, laterales, inclusivos, que facilitan la interacción del ciudadano con los dirigentes. Y por el otro lado, como decía antes, esta nueva democracia digital, si podemos llamar así a este modelo de participación política, carece aún de instituciones. Quisiera pedirles un vasito de agua. Gracias. Muy amable. Sin embargo, hay mucha gente trabajando en la organización de las instituciones de estas nuevas plataformas políticas. Los analistas, los periodistas, los politólogos los han catalogado como partidos de red. Yo creo que los ciudadanos interesados en ese desarrollo están planteando una pregunta muy inteligente. Si la Internet y la red 2.0 están modificando todos los ámbitos de funcionamiento de la sociedad, creando nuevos empleos, nuevos modelos de negocios y nuevas formas de expresión social, ¿por qué el sistema político sigue basado en un formato y en una tecnología del siglo XX? ¿Cuál es la razón por la cual va a quedar exceptuado de esta ola de innovaciones y de interacción a los que están sujetos todos los demás sectores de la economía, la educación,
la producción de bienes y servicios, el marketing, la venta, etc. Cuando terminé de escribir este libro en marzo de 2013, todavía no había muchas plataformas políticas organizadas sobre este sistema de la Red 2.0. Me sorprendió encontrar, cuando preparaba esta charla, una larga lista de nuevos desarrollos que se han inaugurado desde mediados de 2013 hasta ahora. El Wikipartido en México, aquí en Argentina tenemos el Partido de la Red y también el Partido Pirata, que funciona en Alemania, en España, en Italia. Tiene inclusive una internacional de partidos piratas. Un Wikipartido español, Demoex en Suecia, Lista Partecipata en Italia y muchos otros. Muy interesante el trabajo de análisis de cómo funcionan estos nuevos partidos. Me llamó la atención, además del nombre del Partido Pirata, un mecanismo que han creado que se llama realimentación líquida, creando un proceso participativo e interactivo con el que cualquier persona puede delegar su voto o votar o hacer propuestas legislativas a través de la red. Pero lo relevante de todos estos partidos, el elemento que yo encuentro que tienen en común, es que son, antes que nada, procesos abiertos. No aparece allí una gran preocupación por la ideología, y no quiero implicar con esto que la ideología ha muerto, que no es relevante o que no existe. Simplemente que aquellos que trabajan en estos nuevos modelos de participación política parecen más preocupados por generar plataformas, protocolos y herramientas que generen síntesis de opiniones en lugar de reemplazo de una opinión por la otra. Su lógica consiste precisamente en eso, en sintetizar opiniones en lugar de desplazar al otro. Y por eso justamente resisten los liderazgos demasiado personalizados. Me encontré con que algunos de estos países inclusive ocultan la identidad de aquellos que administran los sistemas de interacción ciudadano. Lo notable es que estas nuevas formas de expresión política parecen organizarse espontáneamente desde distintos estamentos sociales, sin importar demasiado los niveles de ingreso ni el lado de desarrollo político de las sociedades donde tienen lugar, y no lo hacen desde partidos políticos u estructuras políticas convencionales. Sin duda ese fenómeno se vincula con lo que hablábamos recién. Un reclamo sostenido por mayor participación política, mejores herramientas de gestión, mejores mecanismos de control para asegurar la transparencia y disminuir la corrupción. No es tanto un debate como el que tenía lugar el siglo pasado entre posiciones ideológicas antagónicas, cuanto un reclamo por mayor participación ciudadana. Cada vez más las protestas y los nuevos canales de participación política se dirigen contra las formas autoritarias del ejercicio del poder, contra la manera excluyente que establece barreras de acceso a las decisiones y se manifiestan a favor de un país, de un poder más inclusivo, abierto a la participación, equilibrado, distribuido, lateral y accesible para la comunidad en su conjunto. En ese contexto, y este es el segundo elemento que quiero resaltar en relación con la participación política del siglo XXI, para que imaginemos en el futuro argentino, es probable que la representación política más próxima a los ciudadanos, como son los gobiernos municipales, ganen relevancia y se vuelvan estratégicos en la tarea de disolver el desencanto con la política y los políticos que envuelve a gran parte de los ciudadanos en todo el mundo. Es posible que los gobiernos nacionales se vean tentados, si no obligados, a descentralizar parte del poder, desconcentrando en el nivel de decisiones nacionales hacia los municipios y los niveles provinciales, fortaleciendo la capacidad decisoria de esos gobiernos, no ya para reducir gastos, como ha sido el caso en el pasado reciente, en las últimas décadas, sino como una forma de ganar legitimidad política. Y por supuesto esto plantea una serie de interrogantes enormes respecto a cómo financiar esas mayores niveles de autonomía de los gobiernos municipales y de los gobiernos provinciales. Pero no me voy a adentrar en el tema del federalismo y la necesidad de la reforma de un nuevo pacto fiscal nacional
o de la reforma de la coparticipación federal, por eso lo hará con mucha más propiedad Juan Liach, quien hablará a continuación. Pero sinceramente pienso que en este proceso de rediseño de la participación ciudadana en el siglo XXI, este elemento se convertirá en un aspecto clave para los próximos años. Me quedan 5 minutos ya. Y me parece que esto es vital para evitar precisamente el mayor peligro que yo veo para la expansión de los derechos civiles y políticos de la gente, y que es el resurgimiento de los populismos. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Ecuador, en alguna medida en Bolivia, por supuesto, lo hemos visto aquí en Argentina. Pero esto es un fenómeno global que ha tenido también lugar en el pasado en los Estados Unidos, cuando candidatos independientes como Pat Buchanan o Ross Perot apelaron al sentimientos populistas para generar votos. Yo lo he vivido en Austria a principios de siglo con la incorporación de un partido nacionalista como el de George Haider, el Partido de la Libertad, en la coalición de gobierno austríaca, pero también se pueden encontrar ejemplos en el Reino Unido, por supuesto el partido de Le Pen en Francia, en Australia, en Nueva Zelanda. Es decir, no podemos dar por garantizado que la democracia pluralista y participativa no va a enfrentar ahora nuevos desafíos. La sociedad internacional viene a dar una enorme batalla para preservar los derechos políticos y sociales de la gente en el siglo XX, donde la democracia se enfrentó a verdaderos modelos alternativos como el fascismo y el comunismo, que libraron una lucha sin cuartel por imponerse a un costo enorme de vidas humanas. Yo creo que la democracia prevaleció por un margen mucho menor del que muchos de nosotros estamos dispuestos a aceptar. Y ahora, en el siglo XXI, se enfrenta a los límites que le impone su propio ejercicio libre y autónomo. Los ciudadanos están encontrando los límites de la eficiencia y la efectividad del sistema democrático organizado como estaba en el siglo XX, y están planteando demandas de distintos niveles de participación. Esa lucha contra el populismo me parece a mí que es esencial y que va a estar en el centro de la evolución de estos nuevos sistemas de representación que empiezan a organizarse, que a mí me gusta llamar que son el germen de la democracia digital en el siglo XXI. Ojalá que los líderes políticos, empresarios y sindicales de Argentina estén a la altura de las circunstancias, estemos todos preparados para hacer nuestras contribuciones y poder imaginar libremente una Argentina próspera con derechos civiles y políticos más fuertes para todos los ciudadanos. Muchas gracias.